Abogado Raimundo Tello, muy buenos días. Aldemar, muy buenos días para usted, muy buenos días para sus compañeros en la mesa de trabajo. Le entrego un saludo de los estudiantes de la Universidad Santiago de Cali. Hemos concertado con ellos suspender para atender la entrevista. Dios me lo bendiga. ¿Cómo ha estado? Muy bien, y gracias a sus estudiantes por que nos regalen estos minutos y no lo vamos a demorar mucho. Hace 15 días, más o menos, usted hizo el análisis de la solicitud de revisión de fallo que había hecho el exministro Andrés Felipe Arias y usted dijo que se ajustaba a la ley. ¿Qué opinión tiene hoy después de la decisión tomada ayer por la Corte Constitucional? Deme la oportunidad, señor director, de ratificar lo siguiente. Siguiendo la orientación que usted nos ha dado, nuestra postulación es única y exclusivamente desde la Constitución, los tratados y la ley. No nos acompaña absolutamente ninguna otra consideración. De ahí que nosotros, conforme con la columna que presentábamos, estamos conformes con la decisión tomada por la Honorable Corte Constitucional de admitir que esta persona tenga derecho a lo que dice nuestra Constitución en el artículo 29, inciso cuarto, debe ser una realidad para todo condenado, y es que su sentencia sea revisable por un tribunal superior, que en este caso podría ser una subsala de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, que la conformen los magistrados que hoy son de la Sala de Casación Penal, que no participaron en el año 2014 en la decisión tomada en contra del señor Andrés Felipe Arias. Entonces, pues consideramos eso un acierto, como también consideramos un acierto, y lo dijimos en nuestra columna, que no se podía castigar a la Corte Suprema de Justicia con la prescripción de la acción penal, con la contabilización del término de prescripción de la acción penal desde el año 2014, en atención a que esta es una figura que castiga la dilación injustificada de las investigaciones. Y aquí eso es imposible porque se dictó la sentencia y quedó ejecutoriada conforme a los dictados de la ley de esa época. Entonces la Corte dice que tampoco corre el término de prescripción del año 2014 al año 2020 hasta que la actuación le sea asignada al magistrado que vaya a ser el ponente para la toma de la decisión. Nos parece un absoluto acierto. Doctor Raimundo, en este caso la Corte Constitucional tuvo en cuenta lo expuesto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el sentido que toda persona tiene derecho a apelar cuando ha sido juzgado en solo una instancia. Y existe total razón, Aldemar. Yo diría más bien lo que la Corte Interamericana lo que ha hecho es aplicar unos tratados sobre derechos humanos a los que Colombia decidió acogerse. Yo le diría, por ejemplo, que la Ley 74 de 1968 es el Pacto de Nueva York, y ese Pacto de Nueva York fue aprobado el 16 de diciembre del año 1966. Perdón, en Colombia lo acogimos mediante la Ley 74 de 1968, y ese pacto en nuestro país está vigente desde el 23 de marzo del año 1976. Como usted muy bien lo ha dicho, ese pacto en la parte tercera, artículo 14, numeral quinto, dice que toda persona tiene derecho a que un tribunal superior revise su sentencia, pero no solo ese pacto, que ojo Aldemar con lo que le acabo de decir, está vigente en nuestro país desde el 23 de marzo de 1976, no solo ese pacto, sino el Pacto de San José de Costa Rica, que regularmente lo conocemos como Convención Americana de Derechos Humanos, fue suscrito el 22 de noviembre de 1969, y nosotros lo acogimos mediante la Ley 16 de 1972 y está vigente en Colombia desde el 18 de junio de 1978. Asómbrese con lo que le voy a expresar, Aldemar. Nuestra Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Sala de Casación Civil, en el radicado 2019-04-174 del 30 de enero de 2020, dijo que como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos rige en Colombia desde el 23 de marzo de 1976, la doble instancia, la garantía de poder apelar la sentencia condenatoria debería ir hasta 1976 en retroceso.
La Corte Constitucional ha dicho que solo hasta a partir del 31 de agosto del año 2014 del año 2015 o 2014, perdón, es que se empieza a tener cabida esta figura. Ni siquiera se acercó a lo que reclamaba la Sala de Casación Civil de la Corte. Así que, sí señor, hemos acogido pensamientos de la Corte Interamericana y fundamentalmente de tratados internacionales. Doctor Raimundo Tello, la Corte Suprema de Justicia ha dicho, acatamos el fallo de la Corte Constitucional, pero no lo compartimos. Esa apreciación, diría uno, anticipada, podría decir uno, no, la Corte Suprema va a ratificar el fallo de primera instancia que condenó a Andrés Felipe Arias. Bueno, yo más bien diría, Aldemar, que la Corte lo que está diciendo es que en otros tiempos la misma Corte Constitucional, frente a acciones de tutela que se promovieron contra la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, dijo que esos eran procesos de única instancia, así los tenía regulados nuestra ley, y que al estar regulados así en nuestra ley, tenían que respetarse esas decisiones. Esto empezó a cambiar en 2014 y tomó mucha fuerza en el año 2019. Permítame citar las sentencias para que nuestros videoyentes las revisen. Con las sentencias C792 de 2014, la SU 215 de 2016, la SU 217 de 2019, la SU 373 de 2019, empezó a cambiar. Lo que la Corte dice es, la Suprema, nunca debió cambiar el pensamiento de la Corte Constitucional en el sentido de que nuestras decisiones no tenían segunda instancia. No alcanzo a avisorar de ahí que necesariamente ello sea equivalente a que se vaya a confirmar en segunda instancia la decisión del exministro. La verdad, confío en que se tomen las decisiones conforme se han venido tomando. La Constitucional no cuestiona absolutamente para nada la legalidad de la decisión en su momento tomada cuando se le condenó, así que aspiramos a que se siga trabajando en ese contexto de legalidad. Ahí sí no me atrevo a lanzar ningún tipo de juicio, en atención a que no conozco las pruebas soportes de la sentencia que se emitió. Quienes hayan sido condenados en única instancia desde el 2014 para acá, con el derecho de la igualdad, ¿pueden pedir la revisión de sus casos? Sí, y yo pienso que la Corte Suprema de Justicia no se va a desgastar esperando que se tramite otra tutela y que le vuelvan a impartir una orden, sino que tomará como referente lo que se decide para Andrés Felipe Arias y acatará el fallo, como ha dicho que va a acatarlo para Andrés Felipe. Lo más seguro es que todos interpongan los recursos pertinentes, nada pierden con hacer el intento. Ellos siguen hablando de su inocencia, no le podemos negar esa posibilidad. Yo le hablo desde la Constitución, la ley y los tratados, como me oriento. Usted sabe, por nuestra cercanía, el señor director, que si hay una cosa que a la que aprendí a temerle, a buscar estar lo más distanciado posible es de la política. Tengo ingratísimos recuerdos del único paso que tuve por ahí, pero yo lo único que le digo es que de la Constitución política y de la ley, la decisión que se tomó es una decisión de acierto al conceder el recurso, no entre en otro tipo de valoraciones, porque se ajusta, como usted bien lo destaca, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y fundamentalmente a tratados que hacen parte del orden jurídico colombiano. Fabio Larraondo le tiene una pregunta, doctor Raimundo. Un placer, doctor Raimundo Tello, y en parte usted acaba de responder la inquietud que yo tenía, pero sería bueno que para dummies como yo nos lo explicara. Esto que acaba de suceder riñe o se atempera en alguna forma con normas internacionales, teniendo en cuenta que ahora los países tienen que responder a convenios también de orden jurídico y que se hacen regir de un momento a otro por las defensas, o se atempera o no se atempera al marco internacional que Colombia tiene firmado. Fabio, un abrazo, Dios me lo bendiga, y voy a aprovechar la pregunta para reforzar el argumento. Como estoy dando clases, Fabio, afortunadamente tengo la Constitución a la mano. Voy a leer para nuestros oyentes el artículo 93 de la Constitución.
El artículo 93 dice: los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción prevalecen en el orden interno, ¿cierto? Eso dice el 93, inciso 1 de la Constitución. Hace un momento, Fabio, yo decía que nosotros, por ejemplo, para anunciarlo, y que son los que más se utilizan, trabajamos con la ley 74 del año 1968. Esa ley es conocida como el Pacto de Nueva York. Fue suscrita el 16 de diciembre de 1900. Ese pacto fue suscrito el 16 de diciembre de 1966. Nosotros, Fabio, lo acogimos, lo aceptamos mediante la ley 74 de 1968 y en consecuencia el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos rige en Colombia desde agosto 23 de marzo desde el 23 de marzo del año 1976. ¿Qué dice ese pacto? En la parte tercera, artículo 14, numeral quinto, que toda persona que haya sido objeto de una sentencia de condena tiene derecho a que un tribunal superior revise su sentencia. Así que ahí le estaría respondiendo que, claro, nos estamos ajustando a tratados que hacen parte del orden jurídico colombiano por mandato de nuestra propia Constitución, artículo 93, a pesar que, le aclaro, no tendría necesidad de haberlo dicho porque ya era ley colombiana. Y no solo eso, hay uno que sí nos lo enseñan en la escuela y en los colegios, que es la Convención Americana de Derechos Humanos o el Pacto de San José de Costa Rica. Ese pacto fue suscrito el 22 de noviembre de 1969 en San José de Costa Rica, fue incorporado por nosotros mediante la Ley 16 de 1972 y se encuentra vigente en Colombia desde 1978, desde el 18 de junio. Si uno mira esa ley con la que le incorporamos, la Ley 16 de 1972, artículo octavo, numeral segundo, literal H, Fabio, ahí también dejan dicho que la persona que es objeto de una sentencia de condena tiene derecho a que un tribunal superior revise su sentencia. Así que si buscamos leyes, claro que las tenemos. Por eso le decía Fabio a Aldemar, la Corte Suprema de Justicia, la propia Corte, Sala de Casación Civil, aplicando el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto de Nueva York, ha dicho que en realidad de verdad el derecho a impugnar la sentencia condenatoria está vigente desde que entró en vigencia ese pacto, que es desde el 23 de marzo de 1976. Nuestra Corte Constitucional, para los efectos indicados, lo limitó al año 2014. Imagínense entonces cuántas sentencias en realidad eran las que habrían tenido que revisarse si se sigue con la línea que se venía exponiendo. Doctor Raimundo Antonio Tello, ex magistrado, catedrático y abogado penalista, muchas gracias por dar luces y precisión a este fallo de ayer de la Corte Constitucional. Quedamos ahora pendiente de la decisión que tome la Corte Suprema de Justicia. Muchas gracias, feliz día. Le damos la gloria a Dios, feliz día, Aldemar, Dios me lo bendiga. Amén.